paso el oficialismo. Precisamente se acerca la senadora Ena Fumbar de la UDI, quien dará sus impresiones respecto de este acuerdo que se acaba de despachar a ley sobre la paz y la nueva Constitución. Bueno, yo espero que el día de hoy marque un nuevo inicio de verdad para Chile. Un inicio para que todos podamos ser parte de la construcción de un país más justo, de un país en paz, de un país tolerante. Sin embargo, no tengo muchas esperanzas, porque el primer acto que significaba honrar la palabra empeñada, honrar un acuerdo, la oposición lo primero que hace es desconocer ese acuerdo, incluyendo medidas que no estaban dentro del texto original. Cuando se habla de un acuerdo complementario, de lo que se está hablando es de algo que está fuera del acuerdo. Y por lo tanto la oposición hoy empañó profundamente el inicio de este nuevo proceso. Y lo que nos muestra y la señal que entrega, pues en el momento en que no honra su palabra, la señal que entrega es que puede ser de que no honre su palabra en todo el proceso. Y eso pone en profunda duda el que nosotros podamos llevar adelante un proceso que sea correcto, un proceso que sea institucional y un proceso que sea democrático. Yo espero y hago un llamado a la oposición a que reflexione, porque es muy difícil y muy riesgoso para un país entrar en un proceso constituyente sin que todas las partes cumplan la palabra empeñada. Miremos lo que ha ocurrido en otros países latinoamericanos, cuando no se honra la palabra empeñada. Y es por eso que yo hago un fuerte llamado a la oposición, a que honre la palabra empeñada, a que cumpla los acuerdos, porque hay ejemplos de otros países latinoamericanos donde los procesos constituyentes han terminado muy mal y han terminado en gobiernos autoritarios. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no han sabido mantener el timón fuertemente en la mano y han cedido ante la violencia y ante la intolerancia. Senadora, no todos los senadores de oposición negociaron el acuerdo. ¿Usted diría que hay algunos que son más responsables que otros en la oposición? Obviamente que los que firmaron, los que estuvieron en la negociación, los que escucharon cuando yo dije, esto significa que se vota como un todo, y que si alguien que está fuera del acuerdo presenta una indicación, todos votan en contra, y la respuesta de los ahí presentes, y yo me acuerdo de cada uno de los que estuvo ahí presentes, fue votamos en contra. Entonces, dicen, votamos en contra, sí, todos votamos en contra, y hoy lo que vemos es que diciendo que es un acuerdo complementario, o sea que está fuera del acuerdo, votan el mismo día a favor y presentan las indicaciones. Yo el llamado que les hago nuevamente, con mucha seriedad, es que este proceso constituyente que estamos iniciando es un proceso complejo. Y si lo iniciamos sin cumplir la palabra, estamos siguiendo peligrosamente el ejemplo de otros países que han terminado en sistemas autoritarios. ¿Quiénes son ellos? Es una lista larga y conocemos, y ustedes saben quiénes estaban ahí. Ahora se abre la posibilidad de avanzar de todas formas por otros caminos a la equidad de género, a los escaños reservados, o es un tema para ustedes zanjado. Mire, estamos iniciando momentos complejos para el país, momentos que en otras democracias han terminado en sistemas autoritarios. Y la única manera de no terminar en un sistema autoritario es que se cumpla la palabra empeñada, que se honren los acuerdos y que se respeten las instituciones. Y en el primer acto institucional, en la primera votación que se hace para este proceso constituyente, lo que la oposición hace es no honrar su palabra. Senadora, ¿usted diría que el país está en riesgo de caer en un sistema autoritario? ¿Usted diría que Chile hoy día está en riesgo de llegar a caer en un sistema autoritario? Yo lo que estoy diciendo con claridad es que los procesos constituyentes son procesos complejos, donde hay que respetar la institucionalidad y hay que honrar la palabra, porque ejemplos tenemos en demasía, donde los procesos constituyentes, dada la violencia y dada la influencia y dada la falta de coraje de los líderes políticos para oponerse a esa violencia, han terminado en sistemas autoritarios. Si usted me pregunta que podemos terminar en un sistema autoritario si es que no somos capaces de tener el coraje de enfrentarnos a la violencia, yo le digo que sí.
en estos momentos donde se necesita coraje para cuando se pone una firma, honrar esa firma. Y es eso lo que de parte de los liderazgos de oposición hoy no hemos visto. Declaraciones de la senadora Ana von Baer en representación de la UDI, y se acerca en estos momentos también parte del oficialismo desde Renovación Nacional. El senador Andrés Alamán va a comentar este resultado respecto del proyecto de ley. A ver, yo creo que es muy importante que se haya abierto el proceso constitucional con dos opciones que son igualmente legítimas. Tanto la opción apruebo como la opción rechazo constituyen y permiten que se despeje para siempre el tema de la legitimidad de la Constitución. Por lo tanto, es un paso extraordinariamente importante que el país esté frente a una opción. Vuelvo a decir, ambas opciones son igualmente legítimas, igualmente democráticas, y en definitiva van a permitir ambas despejar el problema de la legitimidad. Ahora, yo considero extraordinariamente grave lo que ha ocurrido durante esta votación. Nosotros, con nuestros votos, obligamos a respetar el acuerdo del 15 de noviembre. Pero no es un tema menor que la oposición lo haya violentado, introduciendo o intentando introducir contenidos que no forman parte del acuerdo. Por lo menos para mí, este es un motivo que me genera la legítima reflexión respecto del futuro. Porque si la oposición hoy día no está cumpliendo los acuerdos, entonces obviamente que se abre un signo de interrogación para la conducta de esa misma oposición en una eventual asamblea constituyente. No es menor que al momento de aprobar un acuerdo tan importante, la oposición falte a su palabra. Senador, ¿se puede convertir en un sistema autoritario, como lo decía la senadora Ana von Baer, si no se respeta el acuerdo, si no se honra? No creo que esa eventualidad exista. Yo vuelvo a señalar, los acuerdos se pactan y se cumplen de buena fe. Y aquí, objetivamente hablando, la oposición no ha respetado el acuerdo. ¿Por qué no ha respetado el acuerdo? Porque unilateralmente ha intentado introducir al acuerdo contenidos que nunca formaron parte del mismo. ¿Qué va a pasar ahora en la relación que eventualmente puedan tener el oficialismo y la oposición? Mire, esta, como siempre, es una noticia en desarrollo. A nosotros lo que nos hubiera gustado es que simplemente todos respetáramos nuestra palabra. Tan simple como eso. Y por lo tanto habrá que ver más adelante cuál es la relación que se genera. Vuelvo a decir, hay un proceso constitucional abierto con dos opciones plenamente legítimas, y nosotros, por lo menos en Renovación Nacional, vamos a analizar lo que significa que la contraparte no cumpla su palabra. Senador, desde Renovación Nacional también han surgido voces que apuntan a, por ejemplo, la equidad de género, como avanzar en otras materias. ¿Cómo lo analizan ustedes desde el análisis interno? Son temas en los cuales en Renovación Nacional hay libertad de acción. Vamos a ver cómo avanzan esas iniciativas, si llegan acá al Senado las vamos a estudiar en su mérito, pero quiero recordarle lo siguiente: en la Cámara de Diputados, en Renovación Nacional, nadie faltó al acuerdo. Por el contrario, se rechazaron estas indicaciones para que el acuerdo se mantuviera limpio. Otra cosa, por supuesto, es el trámite legislativo. ¿Pero se equivocó Marcela Sabater entonces al haber firmado por el tema de la paridad? Mire, hay distintas maneras de avanzar en la paridad. Y yo, por ejemplo, a título personal, soy absolutamente partidario de que todas las listas tengan la misma cantidad de hombres y de mujeres. Una cosa completamente distinta es lo que se planteó en las indicaciones que hoy fueran rechazadas, que en la práctica distorsionan absolutamente los resultados de la votación. Pero yo, por lo menos, soy absolutamente partidario de que las listas tengan la misma cantidad de hombres y mujeres. ¿Y escaños para pueblos originarios? También es una circunstancia que se puede revisar. Hay distintas maneras de establecer esos escaños. Hoy día se propuso, sin que nadie diera ninguna explicación, aumentar en un caso los 155 escaños que están previstos para la Constitución, para la Convención Constituyente, en 18 más, y en otra alternativa en 21 más. Nadie explicó por qué, nadie explicó cuál era la justificación, nadie dio razón ni argumentó en ningún sentido. Pero vuelvo a decir, si estas materias llegan, las vamos a analizar en su mérito. Bien, las impresiones del senador Andrés Alamán acerca del senador Francisco Chaguán, también de Renovación Nacional. Senador, preguntarle, ¿usted comparte el criterio de su par Andrés Alamán en relación a cómo se ha llevado la discusión sobre las indicaciones? Porque en particular usted no votó la segunda parte de esta reforma. Bueno, efectivamente, nosotros somos un partido que decretó libertad de acción respecto de esta posibilidad de incorporar justamente normas
de paridad de género o también materias que digan relación fundamentalmente con la representación de pueblos originarios. Nosotros cumplimos el acuerdo. El acuerdo implicaba efectivamente honrar la palabra empeñada y ser capaz de poder avanzar en un proceso constituyente. Fueron derrotados aquellos que querían un proceso constituyente permanentemente abierto, como el senador Navarro y otros diputados del Frente Amplio. Fueron también derrotados aquellos que finalmente pretenden, a través de la vía de la fuerza en las calles, imponer un cambio. Acá se ha restablecido el principio que es el pueblo el que va a pronunciarse respecto, primero, si quiere pronunciarse a favor o en contra en un plebiscito respecto de un cambio constitucional, y segundo, cuál va a ser el órgano. Y en segundo lugar, Renovación Nacional está estudiando efectivamente algunas de las propuestas para los efectos de avanzar en una representación de pueblos originarios, no solamente en la constituyente, sino que además en el propio Parlamento. Yo soy autor del proyecto de ley del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, soy el autor del proyecto que establece velar por declarar las lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile, y he propiciado la representación de los pueblos originarios en este Parlamento. Por tanto, habrá que buscar una fórmula, y por eso finalmente 3 senadores del partido nos hemos abstenido de votar las indicaciones, particularmente el senador José García, la senadora Carmen Aravena y el que habla. Impresiones del